¿Y no escucha nada? Ahora no escucho nada de nada. ¿Me escuchan? Disculpe. Sí, señora Oh. Eliana, la escuchamos. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y en nombre de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías, a todos y a todas. En esta secretaría, señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. 2 oficios del subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela. Con el primero responde un requerimiento de información formulado por esta comisión acerca de las razones del cierre del centro penitenciario Río Bueno. Con el segundo responde consulta de esta instancia parlamentaria sobre las causas que ocasionaron la divulgación a través de diversos medios de prensa de datos personales del señor Hugo Bustamante. Enseguida, señor presidente, se recibió una solicitud formulada por la subsecretaria de Prevención del Delito, señora María José Gómez, para que los padres de niños, niñas y adolescentes que integran la mesa de trabajo en la que participan en esta subsecretaría sean invitados para exponer sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a otras personas que indica, que son los boletines números 14.107.07 y 14.123.07 refundidos. Eso, señor presidente, en términos de cuenta. Gracias, secretario. El objeto de esta sesión es continuar con el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Boletín 12.092. A esta sesión se encuentra invitado el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, su jefa de gabinete, la señora Simón Jartar, la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe de la División Judicial, señor Héctor Meri, el jefe del Departamento Judicial, señor Roberto Rodríguez, la abogada de la División Jurídica, señora Daniela González. También se encuentra invitada la ministra suplente de la Excelentísima Corte Suprema, señora Eliana Quesada, la fiscal judicial de la Excelentísima Corte Suprema, señora Lía Cabello Abdala, el director nacional del Servicio del Registro Civil, señor Sergio Miercehuesqui, y el jefe del Archivo General Subrogante, señor Víctor Rebolledo Salas. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y antes de ofrecer la palabra, le ofrezco la palabra al senador Durretti. En relación a la respuesta del oficio que yo había solicitado y lo habíamos hecho parte de la comisión respecto del cierre del centro penitenciario en Río Bueno, me gustaría si pudiera participarnos la Secretaría por digital en nuestros correos electrónicos para tener información de ello. Es bien preocupante la situación y me gustaría tener a la vista el documento. Alfonso, la Secretaría lo está enviando por correo electrónico a todas las cuentas de los señores senadores y señores senadores para que lo puedan tener a la vista. Así que debiera estar en un par de minutos en tu cuenta de correo. Vale, vendrá en ese informe también lo que dice en relación con los traslados de presos de alta peligrosidad a las cárceles concesionadas, como el envío de condenados por narcotráfico desde Santiago a Valdivia, que también lo habíamos discutido en su momento, el traslado presos de... Sí. En el oficio que llegó no viene esa información, pero el secretario va a revisar si es que ha llegado en alguna otra documentación. Si no, la vamos a reiterar que la pueda enviar al Ministerio de Justicia. Claro, es principalmente la inquietud que hemos hecho del traslado de distintos presos condenados por delitos muy graves, lo cual genera un contagio, genera otro tipo de dinámica respecto a los centros carcelarios de acá. Si eso obedece a una política simplemente económica, donde le sale más barato al ministerio poder trasladar presos de un lugar a otro, eso claramente atenta contra el entorno de la ciudad, contra incluso el manejo penitenciario dentro de la propia institución, me lo hacían ver así distintos gendarmes, y claramente también genera problemas con el contagio criminológico con otros actores locales. Me gustaría tener eso, particularmente, no sé si es solo en la cárcel concesionada de Valdivia, pero claramente esto se está extendiendo. Como te digo, la Secretaría va a revisar, si no va a reiterar el oficio al Ministerio de Justicia y Gendarmería. Vale, muchas gracias, presidente. ¿Algún otro tema de la cuenta antes de ofrecerle la palabra a nuestro invitado? ¿No?
Bueno, le ofrecemos en primer lugar la palabra a la fiscal judicial de la Excelentísima Corte, señora Lía Cabello Abdala. Está sin audio, fiscal. Ahora sí. Ahí sí. Bien, partimos entonces la Fiscalía. Yo, primero que nada, quiero agradecer la invitación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento para entregar la visión de la Fiscalía Judicial sobre el proyecto de ley. Se encuentra en segundo trámite constitucional y que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. El objeto de esta reforma, que es dar mayor seguridad jurídica al tráfico jurídico de derechos reales constituidos en ello, contribuyendo a reducir los asuntos litigiosos y generando medios de alto valor probatorio y reduciendo en definitiva los costos de transacción posteriores a los actos jurídicos celebrados en ello, ¿no es cierto? Es un objetivo necesario y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de esta reforma. Dos aspectos. Primero, modernizar el sistema notarial y registral para permitir la utilización de nuevas tecnologías que permitan realizar los trámites, consultas e información de manera remota, llevar los registros digitalmente y remitir instrumentos e información a otros sistemas y plataformas es necesario y yo creo que eso ha quedado además prístinamente claro con este tiempo que hemos debido trabajar de forma remota por la pandemia. Y lo mismo ocurre con las exigencias que es necesario realizar a raíz del mal uso del sistema que se ha detectado y porque las exigencias de la ciudadanía en materia de probidad y transparencia son cada día más altas. Entonces, incorporar nuevos estándares de transparencia y probidad en los procesos administrativos, modificar el régimen de nombramiento y fiscalización de los notarios, de los conservadores y archiveros, y estableciendo procesos que atiendan a la objetividad, publicidad y transparencia, que asegure que las personas con mejor preparación y mayor mérito sean los que accedan al cargo, indiscutiblemente es importante. Nadie puede dudar la necesidad de modernizar el sistema notarial y muchos otros, ¿no es cierto?, y hacerlo más transparente y que cumpla con los mejores estándares de probidad y transparencia. Pero creo que en ello se deben considerar los eventuales cambios que la nueva Constitución va a imponer al sistema de justicia y especialmente a la organización del Poder Judicial. Digo esto porque si se pretende separar las funciones de gobierno de las netamente jurisdiccionales, como esperamos que sea, el órgano u órganos que creen para ejercer las labores de gobierno necesariamente deberá considerar los sistemas de nombramiento y fiscalización. El sistema de gobierno del Poder Judicial, en que se incluyen a los notarios, conservadores y archiveros judiciales, deberá en su oportunidad reglamentar estos importantes aspectos organizacionales, pero hacerlo de manera armónica respecto a todos los funcionarios del orden judicial, tanto de los jueces como de los auxiliares de la Administración de Justicia y los funcionarios judiciales. De forma que la selección, nombramiento y fiscalización del comportamiento funcionario y la eventual sanción en sede administrativa sería regulada de manera congruente para todos los miembros. Ahora, sin duda, la fiscalización de los notarios, conservadores y archiveros reviste aspectos que son distintivos y creo que el proyecto los trata cuidadosamente y los trata bien. Pero hay que considerar esta situación que acabo de plantear. Creo que al momento de resolver un cambio fundamental en el sistema de pública hay que considerar estos nuevos aspectos sobre gobierno del Poder Judicial. Ahora, yo estimo que nuestro sistema notarial y registral es bueno y que deben mantenerse algunos presupuestos básicos. Sí deben mejorarse las herramientas de control, de fiscalización y sanción de las malas prácticas y de las conductas funcionarias indebidas. Esos sistemas hoy día son deficientes. Los dos aspectos que pretende esta reforma, que es el nombramiento de los notarios conservadores y archiveros y modernizar el sistema notarial registral.
En el primer punto, por lo dicho, respecto a los sistemas de gobierno judicial, creo que debería limitarse al lineamiento de orden más general y establecer requisitos para servir ese cargo. Porque hoy crear un consejo resolutivo de nombramiento de notarios conservadores y archiveros, que escogerá el candidato de una propuesta de la Corte de Apelaciones respectiva, parece contradictorio con una eventual modificación constitucional en que se resta al órgano jurisdiccional toda actividad de gobierno, entre los que caen, obviamente, las funciones de selección, nombramiento, fiscalización, etc. En el segundo punto, esto es modernizar el sistema notarial. Primero, fortalecer la competencia notarial mediante aumento de servicios notariales y proponiendo la creación de fedatarios. La Corte Suprema entregó ya su opinión en la oportunidad correspondiente. Como primera cosa, el proyecto, coincidente con la opinión de la Corte Suprema, señala que es necesario, y creo que es necesario, mantener el servicio dentro de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia. Ello no solo porque ha permitido un sistema de fe pública confiable, sino también porque se encuentra íntimamente relacionado con la función de los órganos jurisdiccionales. En el mensaje se ha reconocido que la legislación vigente ha generado un sistema que resguarda la seguridad jurídica, y eso es efectivo, pero se le imputa que es poco eficiente, de alto costo y poco innovador, y que la incorporación de tecnologías disponibles se ha debido esencialmente a iniciativas particulares y voluntarias que no son necesariamente compatibles con ellas. De esta forma veo que su gestión, mejor regulada por el órgano de gobierno que por el sistema de selección, nombramiento, etcétera, como ya lo dije, debería abarcar también, ¿no es cierto?, y deberá abarcar en su oportunidad no solo los temas de nombramiento, sino que también la creación de nuevos oficios, de acuerdo a las necesidades de servicio. Estimo que esa legislación que hoy día se reduce a notarios y conservadores debía también hacerse aplicable que se reduce solo a los notarios, debía ser aplicable también a los conservadores de bienes raíces. En este punto de la creación de nuevos oficios, la ley tiene modificaciones interesantes. La incorporación de otros actores a opinar sobre este punto, como son la Fiscalía Nacional Económica, y la posibilidad de que órganos de carácter regional impulsen esta medida de forma es importante. Yo creo que es necesario, lo que no ocurre hoy día, un estudio serio y coherente sobre las necesidades locales, que la creación de estos nuevos oficios se tome en consideración la mayor cantidad de información posible, que se hagan estudios respecto a ese tema y que se ponga énfasis en ello, en las necesidades de la comunidad a la que afectaría dicho nombramiento. ¿Ya? Eso creo que es importantísimo en esta nueva ley. En cuanto a la figura de los fedatarios conforme al proyecto. La figura de los fedatarios, esto es un ministro de fe con competencia a nivel nacional, con presencia en cada una de las comunas del país, ¿no es cierto?, facultado para realizar aquellas funciones notariales relativas a certificación de hecho, autorización de firmas, actuaciones respecto a las cuales no existe obligación de registro, ¿no es cierto? Se trata de funciones que son propiamente notariales, pero con diferencia que, por ejemplo, para los fedatarios no conlleva obligación de registro, salvo el levantar el inventario solemne, ¿no es cierto? Y a diferencia de los notarios, ellos serían designados por las Cortes de Apelaciones de acuerdo a un procedimiento que fijaría la Corte Suprema mediante autoacordado. No tienen limitación territorial para ejercer sus funciones. No están obligados a residir constantemente en la ciudad en que deben prestar sus servicios. ¿Ya? Tienen que poner simplemente un domicilio en el lugar. Sí pueden ejercer la abogacía y representar en juicio a personas libremente,
no tienen deber de mantener abierta una oficina sin asistir diariamente, ni asistir radiamente. No se garantiza la continuidad en el servicio. Su cargo tiene una duración de 3 años. Esta diferencia, en cuanto a funciones, nombramiento y fiscalización, no me parecen o no nos parecen suficientemente justificadas. Su nombramiento debería ser el mismo al notario, porque le van a corresponder las mismas funciones y las mismas responsabilidades que estos tienen. Por eso es inconveniente que no tengan residencia en el lugar que ejerzan su función, no tener oficina. A los fedatarios les falta disponer de un domicilio en el lugar y tienen las facultades para actuar en cualquier lugar del país, ya en el pequeño periodo en que van a ejercer sus funciones y el hecho de ejercer libremente la profesión. Cuestiones que ponen un poco en entredicho el compromiso que estas personas puedan tener con la función que les encomienda y, en definitiva, con la fe pública que ella implica. Al igual que haber omitido una regla, por ejemplo, que exija que los fedatarios deban realizar personalmente las funciones que la ley les entrega, tal como se hace respecto a los notarios. De esta forma, comparto lo expresado en el informe en cuanto a la falta de regulación sobre el efecto jurídico a los instrumentos autorizados por los fedatarios. La figura de los fedatarios se sustenta básicamente en aumentar la oferta de servicios notariales y reducir los trámites que deben realizarse ante notarios, y en esencia permite que los fedatarios presten servicios notariales sin las rigideces que el sistema vigente presenta, ya sea en cuanto al nombramiento, costo asociado al ejercicio comercial de la función, ¿no es cierto?, como oficina, personal, etcétera, sin limitaciones territoriales y con restricciones a las actividades económicas que el titular puede desempeñar, efectivamente, prohibición de ejercicio de la abogacía. Estas exigencias, que se mantienen para los notarios, se establecen para garantizar determinados atributos de la labor notarial, como la autonomía económica, la estabilidad en el servicio y, por último, la responsabilidad de los ministros de fe. Suprimir estas exigencias de organización, sin duda, afectaría la calidad del servicio y eventualmente redundaría en una pérdida de confianza en el sistema de fe pública, debilitando además el sistema que reconocidamente ha permitido resguardar la seguridad jurídica en el país y eventualmente podría crear desconfianza incluso en el actuar de los propios fedatarios, sin que aparezca tan claramente la necesidad o el beneficio que la creación de esta figura puede representar. En cuanto a la modernización de la actividad notarial y registral mediante sistemas tecnológicos y medios telemáticos que permitan realizar trámites y consultar la información, etcétera, como ya se dijo, son innovaciones necesarias, pero que deben ser estudiadas cuidadosamente en cuanto a costo, fiabilidad y factibilidad de su implementación. Ahora, el tema que interesa especialmente a las fiscalías judiciales, sin perjuicio de las funciones futuras que se le puedan otorgar de acuerdo a la nueva organización del Poder Judicial, ¿no es cierto?, y que las radica en nosotros, ya es importante no solo La perdimos la conexión con la señora Elía. Sí. Se cayó la señal de... ¿Tienen como...? De doña Lía. Sí, a doña Lía se le cayó la señal. Sí, estamos tratando de enviarle un mensaje para avisarle. Se cayó la señal de... No sé si le ofrecemos por mientras solucione el problema técnico a la señora Lía, a la señora Eliana Quesada, ministra suplente de la excelentísima Corte Suprema.
Le ofrecemos por mientras la palabra para que pueda exponer mientras se resuelve el tema técnico con la fiscal judicial. ¿Sí? Doña Eliana, le ofrecemos momentáneamente la palabra. ¿Sí? Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, quisiera agradecer la oportunidad que se ha brindado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado a la Corte Suprema para exponer sus apreciaciones sobre una propuesta legislativa tan relevante como la que refiere al sistema registral y notarial de nuestro país. A nombre del Pleno de la Corte Suprema, que me ha encargado comparecer a esta sesión, quisiera transmitirles la enorme importancia que tiene esta iniciativa para el sistema de justicia desde un doble punto de vista. Primero, porque como se sabe, el sistema notarial, registral y archivístico se encuentra íntimamente ligado al Poder Judicial. Por su intermedio, de sus jueces, de letras, cortes de apelaciones y Corte Suprema. Participan en las fases de nombramiento, promoción, cesación, control y fiscalización de estos funcionarios. A nadie extrañaría la afirmación que el sistema notarial y registral se encuentra en gran medida adscrito al Poder Judicial, a pesar que sabemos que otras autoridades intervienen con poder de decisión en los aspectos más relevantes de dicho sistema, como en la creación de oficios y nombramientos, y que los instrumentos legales para controlar y supervisar las funciones son desactualizadas e insuficientes. En este primer sentido, este proyecto de ley con sentido modernizador es trascendente para el Poder Judicial, porque tiene vocación de distanciar o reducir la participación de jueces y ministros de corte en las tareas que vengo mencionando, lo que permitirá que redestinen esos esfuerzos a la labor jurisdiccional, objetivo que desde hace años viene haciendo presente el Pleno del máximo tribunal, que la ley reduzca o elimine la participación de los jueces en funciones administrativas. Pero también este proyecto es importante para el sistema de justicia en otro sentido, más sustantivo si se quiere. El sistema notarial y registral tienen como objetivo dar seguridad al tráfico jurídico, contribuyendo a reducir los asuntos litigiosos y generando medios con alto valor probatorio, reduciendo, en definitiva, los costos de transacción que deben asumir las personas en la celebración de los actos jurídicos. Por decirlo de manera directa, el producto que genera este sistema es la seguridad jurídica a nivel preventivo. Entonces parece claro que un sistema de justicia no puede desentenderse de establecer mecanismos que den seguridad a las personas, que operen mucho antes y en vez de acudir así a los tribunales. En este sentido, entonces, la forma en que se regula el sistema notarial y registral es determinante para el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de justicia. En esta exposición no pretendo reiterar lo expresado por la Corte Suprema respecto de este proyecto en su oficio 133 de fecha 16 de octubre de 2018, remitido a la Cámara de Diputados hace ya casi 3 años, aunque sí creo relevante resaltar algunos aspectos de importancia advertidos en esa ocasión. Como punto de partida, y se puede mencionar fácilmente, advertir fácilmente de la lectura del mencionado oficio, corresponde manifestar que la Corte tiene una opinión positiva de la iniciativa, pues aborda algunos de los aspectos que requieren intervención urgente, tales como la incorporación de tecnología en la realización y consulta de trámites, la creación de registros digitales, la transmisión de instrumentos e información, la simplificación de trámites y la incorporación de estándares de transparencia.
Lo cierto es que la Corte Suprema ha avanzado en esta materia con el espacio normativo que dispone, autorizando que algunas actuaciones puedan ejecutarse con tecnología, pero las limitaciones que establece la ley no han permitido ir más allá sin desnaturalizar la función notarial y registral. Es por ello que no puede sino saludarse que los colegisladores pretendan innovar en este punto. Ahora bien, puntualizando sobre algunos elementos que introduce el proyecto y que merecen atención, quisiera hacer referencia en primer orden a la propuesta de modificación del mecanismo de creación de notarías. Como sabemos en la actualidad, para que el presidente de la República pueda crearlas, se requiere un informe previo favorable de la Corte de Apelaciones respectiva, exigencia que es del todo razonable si consideramos que estos funcionarios tienen la peculiaridad de ser auxiliares de la Administración de Justicia, por lo que están bajo el control último de las Cortes de Apelaciones y además son garantes de la fe pública, de manera que no es difícil advertir que quienes tienen mayor cercanía con las necesidades del territorio son precisamente las Cortes respectivas. Pues bien, el proyecto quita valor a este informe, pasando a ser simplemente un insumo más que el presidente debe tener en cuenta, perdiendo su carácter vinculante. En este aspecto, la Corte está a favor que aumente la información con que debe contar el presidente de la República para crear notarías, tal como lo hace el proyecto al requerir un informe técnico al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también que aplique una guía que elaborará la Fiscalía Nacional Económica, que considere determinados parámetros de mercado que establece el proyecto. Pero al mismo tiempo se estima que la opinión de las Cortes de Apelaciones debe tener el peso que hoy la ley le reconoce. Es por ello que la Corte Suprema, al informar el proyecto, abogó por el carácter favorable que debe tener el informe que emita la Corte de alzada respectiva. Un aspecto también de suma relevancia en el proyecto, al que se alude también la Corte en su informe, se refería a la posibilidad que establecía que el artículo 409, que el nuevo, artículo 409 ter del Código Orgánico de Tribunales, en orden a permitir extender escrituras públicas mediante documentos electrónicos, así como también protocolizar documentos, autorizar copias, entregar certificados y gestionar inscripciones por medios electrónicos. En el primer caso, se permitía que los otorgantes de la escritura incluso no se encontraran presentes físicamente, debiendo garantizarse, eso sí, los sistemas tecnológicos que permitan verificar la identidad de los mismos y ser suscrita por ellos a través de firma electrónica avanzada, rubricando el documento con esa firma y sellado de tiempo por el notario. Tal avance fue observado positivamente por el Pleno, asumiendo que se trataba de un paso significativo en cuanto a economizar la realización de un trámite que por ahora requiere el desplazamiento de las partes hacia el oficio del notario. Otro punto que merece el más alto interés para la Corte Suprema es la creación de la figura del fedatario. En su oficio, la Corte abordó algunos puntos que ameritan un análisis detallado y que esta comisión puede tener en consideración, si así lo estima. Entre los que se destaca especialmente el no advertir razón para radicar el nombramiento de los fedatarios exclusivamente en el Poder Judicial, específicamente en las Cortes de Apelaciones, y no someterlo al régimen de los notarios, en que intervendrá el Consejo Resolutivo de Nombramientos, considerando que sus funciones y regulaciones no difieren sustantivamente. Resulta llamativo que en la versión que fuera aprobada por la Cámara de Diputados se terminara omitiendo toda referencia sobre quién designa o nombra a los fedatarios,
durante cuánto tiempo pueden ejercer sus funciones, si pueden postular nuevamente, si existirá un registro a nivel nacional de fedatarios vigentes, qué grado de vinculación tienen con la reglamentación que pueda dictar la Corte Suprema para que estos puedan cumplir su cometido y qué obligaciones de transparencia y publicidad deben cumplir. Todas estas interrogantes eran resueltas en la versión ingresada al Congreso, en el artículo 401 ter del Código Orgánico de Tribunales, y que aparecían reforzadas en el informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, que sea de paso, entre otros aspectos, regulaba el número de fedatarios. Sin embargo, la sala de dicha corporación finalmente descartó las regulaciones mencionadas, contenidas tanto en el mensaje como en las modificaciones introducidas por la aludida comisión, y redujo el contenido del referido artículo a las funciones de los fedatarios respecto a los requisitos para ocupar el cargo y a la referencia a los autoacordados que debe dictar la Corte Suprema para regular en detalle el procedimiento de nombramiento y modo en que se llevará a cabo la función de tales figuras, lo cual parece ser insuficiente, siendo deseable que los aspectos centrales omitidos sean objeto de regulación legal. Entonces rondan nuevamente las inquietudes que hizo ver la Corte, pues si bien pareciera conveniente ampliar la capacidad de estos funcionarios que pueden autorizar instrumentos privados, que básicamente son las funciones que se entregan a los fedatarios, no puede perderse de vista que lo que está en juego es la fe pública, y que por una parte puede ser percibido como restricciones que pueden elevar el costo de cumplir estas funciones. Por otro lado, debe ser visto como un beneficio público, al mantener un estándar determinado que haga posible en mayor medida que los atestados y las declaraciones de los ministros de fe son auténticos. En otros términos, detrás de una eventual proliferación indiscriminada de fedatarios, podemos encontrarnos con incentivos para que estos rebajen los estándares de exigencia que demandan sus actuaciones, perdiéndose en definitiva la confianza que damos a las mismas. Desde luego, el sistema de nombramiento de estos nuevos ministros de fe y su regulación estatutaria son fundamentales para apreciar el modo en que el Poder Fiscal, y particularmente la Fiscalía Judicial, pueda dimensionar los esfuerzos necesarios para desarrollar a cabalidad su supervisión, pudiendo también con estas definiciones proyectar los recursos que resulten apropiados para tal finalidad. Otro punto importante en el proyecto es de suma importancia también es la reformulación del sistema de fiscalización de notarios conservadores y archiveros, en que la Corte estima que los lineamientos parecen correctos. Esto es reemplazar la función de control desde los ministros de Corte y jueces a los fiscales judiciales. Sin embargo, no me adentraré más en las observaciones que merece la propuesta en esta parte, pues la señora fiscal judicial se va a referir y hará cargo del tema seguramente. No obstante lo anterior, en lo que se refiere al procedimiento disciplinario por infracciones a las obligaciones funcionarias, cabe recordar que la potestad disciplinaria sobre estos funcionarios es ejercida por las Cortes de Apelaciones o por el juez de letras, como se desprende de los artículos 532 y 536 del Código Orgánico de Tribunales. Pues bien, el proyecto, a través del artículo 353 bis del Código Orgánico de Tribunales, define que será el Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva el que resuelva, cuestión que parece ser favorable para efectos de uniformidad del sistema. De todos modos, se debe tener en consideración
que la Corte Suprema dictó el acta 15 del año 2018 sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, estableciendo como sustanciadores de las investigaciones a los fiscales judiciales de la Corte respectiva. En este aspecto, el proyecto viene a innovar, toda vez que, de acuerdo al artículo 353 bis del Código Orgánico de Tribunales, el rol de dichos fiscales se limita a promover la instrucción y formulación de cargos. Y la instrucción del proceso se radicará en un ministro de la Corte de Apelaciones designado por esta. Por otra parte, el proyecto en este mismo aspecto no regula el proceso disciplinario, sino que simplemente concede al funcionario un plazo de 10 días para hacer sus descargos, sin que quede zanjado cómo habrá de sustanciarse la instrucción, cuáles son los trámites y plazos respectivos, la posibilidad de rendir prueba, el régimen recursivo, cómo conocer el asunto con posterioridad a la instrucción del órgano resolutor, ni qué posibilidades de defensa hay en cada etapa. Es por ello que en esta materia el procedimiento disciplinario que dibuja el proyecto no se ajusta al régimen disciplinario general, tanto en relación al órgano instructor como al procedimiento, lo que conspira en contra de la consistencia y coherencia del ejercicio de la potestad disciplinaria. Con independencia de estas apreciaciones que he mencionado, en términos generales, destaca las observaciones más relevantes que la Corte Suprema enarboló en su informe del año 2018 y cuya recepción podría mejorar el texto del proyecto en discusión. Resulta indudable que la continuidad de tramitación de un proyecto de esta naturaleza reviste gran importancia para nuestro sistema, poniendo en equilibrio el bien ganado rol preventivo y de seguridad que tiene nuestro sistema notarial y registral con la necesidad de hacer uso de las tecnologías disponibles, aumentar la disponibilidad de quienes ejercen la función para una mejor atención de la ciudadanía, fortalecer los mecanismos de fiscalización y fomentar la reducción de los costos que representan para las personas que requieren estos servicios, sin perder de modo alguno la calidad que ellos deben ostentar. En todo caso, dejaremos a disposición de la Secretaría de esta comisión tanto esta presentación como un cuadro comparativo en que constan en detalle las observaciones que formuló la Corte Suprema al proyecto del año 2018, a objeto que tenga en consideración durante la discusión de esta iniciativa. Se trata de un paralelo que se hizo entre el mensaje presidencial, luego la norma cómo quedó en definitiva con el primer paso en la Cámara de Diputados, primer trámite, y las observaciones que hace al respecto la Corte Suprema respecto de las disposiciones que estima podrían mejorar. Finalmente, dados los cambios que ha tenido el proyecto y que podría seguir sufriendo durante su tramitación, se estima pertinente que en la oportunidad que corresponda se vuelva a requerir la opinión de la Corte Suprema conforme al artículo 77 de la Constitución Política del Estado, a fin que el Pleno de ese tribunal emita el informe de rigor considerando los cambios experimentados por la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministra Quesada, por su exposición, y le devolvemos la palabra a la fiscal judicial, señora Lía Cabello. Gracias, espero que sea un poco más estable a través de mi teléfono la conexión, porque el sistema Movistar se cayó. Bien, yo estaba, me parece, en el tema de la fiscalización, que cambia radicalmente por esta norma, ¿no es cierto? Y es la participación de los fiscales judiciales. Porque antes esta potestad
fiscalizadora está radicada en las cortes de apelaciones, en los órganos jurisdiccionales, ¿no es cierto? Corte de apelaciones, Corte Suprema. El nuevo sistema pone todo esto de nuestro cargo, pero mantiene la noción de control de conducta funcionaria, lo que es muy importante, ¿no es cierto?, porque permite supervigilar, ¿no es cierto?, la actuación de los notarios, fedatarios, conservadores y archiveros, para los efectos de dar cuenta a las cortes de apelaciones que correspondan las faltas o abusos o incorrecciones que noten. Sin perjuicio de lo que yo ya he dicho respecto al gobierno judicial sobre la separación de la actividad administrativa y la jurisdiccional, es interesante que en este sistema se deja de lado el concepto de visita periódica que deberían realizar, ¿no es cierto?, tanto jueces como ministros, a los oficios de los notarios, conservadores y archiveros. Y nos la entrega a la Fiscalía Judicial. Pero además de eso, es importante que mantiene esta instancia jerárquica, ¿ya? Pero ahora la centra en un solo órgano que permite dar mejor coherencia a los criterios de fiscalización, de desempeño de la función, de que sea más uniforme este sistema, ¿no es cierto?, sin perturbar los principios de la orgánica judicial. Entrega múltiples funciones a la Fiscalía de la Corte Suprema: elaborar manuales de procedimiento, establecer pautas de aplicación de las auditorías externas, etc. Y eso, ¿no es cierto?, es una creación de instrumentos realmente que son importantes, ¿no es cierto?, para la fiscalización. O sea, que hoy día no tenemos. Auditoría y supervisión de los funcionarios mediante la participación de órganos especializados resulta realmente interesante, no solo interesante, sino que importa muchísimo para realizar una adecuada fiscalización. A las cortes de apelaciones también ya se les mantiene las inspecciones a los respectivos oficios, pero, ¿no es cierto?, también permite la participación de los usuarios como forma importante de este sistema de inspección. Ya realizan encuestas, se reciben los reclamos de los usuarios y esto, ¿no es cierto?, va a permitir que la revisión de las auditorías externas puedan ser una mayor aporte al sistema. Igual con el tema de gobierno, ¿no es cierto?, está que el proceso de supervisión, cuando permita contratar infracciones y las obligaciones funcionarias, el fiscal debe actuar como promotor y formular cargos que serán seguidos por la instrucción de un proceso disciplinario a cargo del ministro de Corte de Apelaciones. Ahí es, al igual que lo acaba de informar la señora ministra, un tema que debería ser más cuidadosamente tratado. Ya las auditorías externas nos parecen sumamente importantes porque va a permitir especializar el control de los oficios de los notarios, los conservadores y archiveros, y que los parámetros de esas fiscalizaciones estén dados periódicamente, o sea, no que queden establecidos para siempre, sino que se permite flexibilizarlo de acuerdo a las características del oficio, del desarrollo de la actividad notarial o registral. También parece correcto impedir que la auditoría de un funcionario sea realizada en años consecutivos por la misma empresa, porque eso permite variedad y también contrastar los respectivos informes. Respecto a eso, pareciera que hay una omisión en el tema de los archiveros, que se encuentran obligados a someterse a auditorías externas y parece que la modificación no los contempla, ¿ya? Así que mayor claridad en ese aspecto respecto al financiamiento de las auditorías externas y las materias que deberían ser revisadas mediante a ellas sería un punto interesante. Otro punto de modificación en materia de
fiscalización, compartiendo lo que dice la señora ministra, la reformulación de procedimientos disciplinarios en caso de constatar infracciones a las obligaciones funcionarias y a los órganos o autoridades que intervienen. En la actualidad, la potestad disciplinaria respecto a estos funcionarios es ejercida por las Cortes de Apelaciones o por el juez de letra y en última instancia por la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que ahora la trasladaría al Pleno de las respectivas Cortes de Apelación. El proyecto se refiere aquí de manera muy escueta al proceso disciplinario, ¿no es cierto?, respecto a los plazos para hacer descargo. Nada dice sobre la manera de sustanciarse la instrucción, cuáles son los trámites, los plazos respectivos, la etapa de defensa, etc., los medios probatorios. Y en consecuencia, en esta materia, el procedimiento solo está esbozado en el proyecto. Este tema no es menor. De alguna forma, todos los miembros del Poder Judicial, en asociaciones gremiales, la Corte Suprema, ya ha señalado y ha representado, ¿no es cierto?, al Ejecutivo como al Legislativo, la inexistencia de un sistema disciplinario reglado por la ley y que es indispensable. O sea, se ha regulado a través de autos abordados de la Corte Suprema en cuanto a investigación y sanción, en consideración a las potestades que ésta tiene y porque resultaban imprescindibles para asegurar un debido proceso, ¿ya? Pero esto debe ser regulado por ley, ¿ya? Y especialmente en este caso debería ser tratado de manera detallada y de forma sistemática y hacerlo concordante con lo que debería existir respecto a los sistemas disciplinarios de todos los miembros que forman el Poder Judicial. De forma que esto necesita una estructuración que debe estar incluida en la norma y que por el momento solo se esboza, dejándonos en la misma situación anterior de recurrir a la dictación de autos acordados en temas que son materia de ley. Muchas gracias. Quedo atenta a vuestras preguntas. Muchas gracias, señora Lía. A continuación, le ofrezco la palabra al director nacional del Registro Civil, o al ministro de Justicia, perdón, y ahí al director del Registro Civil. ¿Está sin audio, ministro? Sí, presidente. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Presidente, ¿ahora sí? Sí, ahora están con audio. Ya, muchas gracias, presidente. Yo por ahora quiero también escuchar al director del Registro Civil, don Sergio Mirceyevsky, y luego, cuando sea oportuno, quisiéramos hacernos cargo de algunas de las observaciones que desde luego agradecemos y valoramos porque van en la línea de mejorar y perfeccionar este proyecto que quienes han intervenido han hecho ver claramente su necesidad, la necesidad de modernizar el sistema notarial y registral chileno. De manera que, si le parece, entiendo que usted le ha ofrecido la palabra al director del Registro Civil y me parece que eso le corresponde antes de que nosotros formulemos comentarios o recomendaciones a lo que se ha dicho. Gracias, ministro. Tiene la palabra el director del Registro Civil. Buenos días. Me gustaría informar, ¿no es cierto?, a la audición de que el Registro Civil en Integración ha estado trabajando en los últimos 3 años ya en un plan de modernización del registro. Dentro de los planes y dentro de la base que se ha tomado, el registro tenía una obsolescencia tecnológica, por lo tanto lo primero que se abordó fue recuperar, ¿no es cierto?, tecnológicamente y dotar al registro de capacidades distintas. Hoy en día, pasados 3 años de ese plan, nosotros tenemos hoy día como registro una base de datos relacional, ordenada, que nos ha permitido cumplir yo diría que el principal rol del Registro Civil es identificación. Si lo separamos
como registral y de identificación es ser el hub, el centro de toda la información que tiene el Estado. Por lo tanto, siempre nos están consultando en forma masiva, que es lo importante, información de todos los ciudadanos. En eso que se llama, en el lenguaje que hemos utilizado, interoperabilidad, el registro es diametralmente distinto a lo que era hace 3 años atrás. Y eso quería destacarlo, quería mencionarlo. Hoy día, sin que se note mucho, porque son cosas cuando uno está haciendo de hub, que está atrás entregando los servicios. Nosotros, por ejemplo, hoy día estamos en el ingreso de emergencia. En el portal se está validando y las personas se pueden validar con el RUT y el número de documento. Eso es en pocas palabras, una interoperabilidad que se hace con el registro que antes no teníamos la capacidad y hoy día se puede hacer. Con MinSal también hicimos un acuerdo y estamos detrás de Yo Me Vacuno. También los ciudadanos pueden ingresar y nosotros estamos interoperando. También como iniciativa virtual. Hicimos también hace ya un tiempo Yo Nací y Soy FONASA. También hay información que se valida en línea con el registro civil. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad hemos cambiado la capacidad de respuesta y tecnológica que tiene el registro civil. El primer plan era esto, tener las bases, sentar las bases de poder interoperar, las bases tecnológicas para poder avanzar. Eso hoy día lo estamos haciendo y hoy día lo que estamos después de eso es ir mejorando nuestros servicios, mejorar los servicios de cara a los ciudadanos. Lo primero también del desafío tecnológico fue empezar a crear canales remotos. Es decir, no obligar a los ciudadanos a que tengan que asistir presencialmente a todos. Una muestra de ello es la clave única remota, que sacamos un sistema de videoconferencia en donde atendemos básicamente casi 150.000 códigos de activación de la clave única, sin la necesidad de que los usuarios, que los ciudadanos tengan que acudir al registro civil. Funciona con un sistema de agendamiento en donde después lo atiende un funcionario. También creamos un perfil de ejecutivo remoto dentro del registro civil de identificación que lo atiende en una videoconferencia. A través de la tecnología validamos que sea la persona y le podemos entregar un código de activación que después activa en una página web. Entonces lo que hicimos fue generar un servicio que tiene una lógica de clave única, que es una lógica tecnológica de cero presencialidad. Todo un servicio en línea, lo dejamos 100% en línea. Y eso está operando, lo queremos ampliar. Hoy día tenemos, como decía, 150.000. Queremos tener disponible una capacidad de sobre por lo menos 400.000 a 3 meses, de tal manera que la gente se pueda programar y pueda agendar. Por otro lado, también gracias a la capacidad tecnológica, porque eso es lo que nos da tener esta tecnología, hoy día también tenemos un sistema de agendamiento masivo que nos permite a las actuaciones que son netamente presenciales, como por ejemplo la renovación de pasaporte o de cédula de identidad, o la actuación de por primera vez de ella, que las personas puedan agendar, puedan planificarse. Obviamente, dado el efecto pandemia, se nos fue acumulando una gran cantidad, partimos con 4 millones de cédulas, por ejemplo, vencidas, y que estamos haciendo un plan y lo hemos comunicado, en donde le hemos pedido a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que anticipe, que empiece a programar ese agendamiento. Tenemos más de 1 millón de citas virtuales de aquí a diciembre, tenemos 6 meses que estamos haciendo. En fin, estamos haciendo varias cosas. Partimos primero con la infraestructura básica. Hoy día estamos trabajando en una transformación digital del registro de vehículos motorizados, que además después de efectos post-pandemia ha visto exponencialmente subir. Yo estaba conversando con Javier y con las organizaciones de automóviles y la verdad es que las ventas se han más que triplicado en el último mes. Entonces, también estamos trabajando en eso, en que no sea necesario, por ejemplo, de cara a los notarios, que tengan que enviar físicamente las transferencias de los vehículos, sino que lo pueden hacer a través de Internet, a través de un portal. Eso nosotros esperamos que dentro de este año esté funcionando, empezar a pilotearlo y empezar a que genere, ¿no es cierto?, los beneficios, tanto para los notarios en este caso, y también para los ciudadanos, que a la vez que su transferencia también va a quedar inscrita más rápidamente, porque una parte es el front o la lista que va a tener el notario para hacer la transferencia, y eso también que estamos actualizando los sistemas que tenemos nosotros como registro civil, quitándole etapas, ¿no es cierto?, quitándole capas que teníamos un poco antiguas del concepto de que siempre viaja un papel, ahora va a viajar electrónicamente.
¿Qué estamos haciendo también? Estamos trabajando en un portal de defunciones. Hemos tenido también, producto de la pandemia, un tema que es un atochamiento que se da en las oficinas de pronto, sobre todo los fines de semana. También ha sido un tema. Y lo que queremos hacer es que dentro de un portal las funerarias puedan informar y nosotros validar en línea la información que están entregando. Y también con eso vamos en el mismo sentido, que la tecnología nos facilite la vida a los ciudadanos. Eso es un proyecto, el proyecto de plan de modernización que está llevando a cabo. Por otro lado, me gustaría también informarles, ¿no es cierto?, que el Registro Civil recibe alrededor de 23 millones de visitas en su página web mensuales, lo que hace casi 280 millones de visitas al año. No es una cifra menor, ni siquiera en instituciones privadas y públicas, es bastante. Hacemos entre 60 millones y 80 millones de transacciones al año, un promedio entre 5 y 6 millones mensuales, ¿ya? De las cuales el 25% de ellas hoy día, de esas transacciones, son presenciales, básicamente marcadas por, obviamente, identificación, porque es un trámite, es una actuación que no podemos no hacerla presencial, sobre todo en la renovación, porque tenemos que validar la identidad de las personas. Pero el resto sí hemos estado trabajando en facilitar, como decía la guía, y que no sea una obligación tener que ir. Comentar también que tenemos más de 25 registros disponibles y que vamos actualizando. Dentro del plan de modernización, que partió con una base y que lo primero, y que el mandato original fue que pudiéramos interoperar, ser el apoyo que necesitan las otras organizaciones del Estado, también empezamos a hacer transformación digital y empezar a transformar nuestros registros, a automatizarlos y a mejorarlos. Es así que ya tenemos el de personas jurídicas sin fines de lucro también, estamos apoyando y que también genera ventajas en tiempo bastante significativas. Hoy día, cuando tienen que hacer un trámite, las personas jurídicas sin fines de lucro tienen que ir a las municipalidades, llevar los papeles, las municipalidades toman los papeles, checan los papeles, etc. Es un trámite que dura alrededor de 40 días. Nosotros estamos generando nuevamente un portal que hoy día ya está en piloto, se está piloteando en 10 municipalidades, y estamos logrando bajar de 40 a 2 días. Entonces, son impactos interesantes que estamos a través de la tecnología que está haciendo el registro civil. De a poco, primero hicimos las bases necesarias, después empezamos a interoperar, y hoy día estamos renovando cada uno de nuestros registros en una tecnología distinta, administrándolo más eficiente, tratando siempre de no incorporar más funcionarios, sino que tratar de mejorar los procesos que están dentro. No sé si hay algo más. ¿Alguna pregunta? Yo lo quería comentar con respecto al registro civil de identificación. Gracias, director. Ofrezco la palabra si es que... No sé si el ministro de Justicia quiere hacerse cargo inmediatamente de las observaciones que hizo la ministra Quesada y la fiscal Lía Cabello, o le damos la palabra primero a los senadores para alguna ronda de preguntas. Sí, yo creo, presidente, que lo más razonable, es oír los senadores y senadoras y consultas que puedan tener a ambas ministras que han expuesto o al director del registro civil, y luego nosotros nos hacemos cargo de varias de las operaciones que se han hecho. ¿Qué le parece? Gracias, ministro. Ofrezco la palabra si es que algún señor senador o señora senadora quiere hacer alguna consulta. No, si no hay palabras pedidas, me gustaría hacer un par de consultas. Quisiera consultarle a la ministra Quesada o a la fiscal judicial, a la señora Lía Cabello. Entendí de su exposición que ustedes no estaban muy de acuerdo con la nueva forma que se propone para el nombramiento de los notarios. Entonces me gustaría que se pudieran explicarme en mayor razón en esta misma línea. Y respecto a un tema más bien de carácter práctico, que tiene que ver con las fiscalizaciones de los actuales notarios conservadores, pues se ha puesto mucho en duda o en tela de juicio la real labor fiscalizadora. De hecho, se plantea que uno de los grandes problemas que tiene el actual sistema notarial es la poca fiscalización que hay. Entonces, me gustaría si nos pudieran, la señora Lía, como fiscal judicial, dar una explicación mayor de cómo se están fiscalizando, si es que producto de las fiscalizaciones se detectan irregularidades, qué va ocurriendo con esas irregularidades. Eso respecto a nuestros invitados del Poder Judicial. Respecto al director del Registro Civil, a mí me gustaría hacerle un par de consultas. En primer lugar,
Si bien es cierto, usted se refirió bastante general a lo que está haciendo el registro civil hoy día, hay varias consultas que podrían salir a la luz. Primero me gustaría preguntarle cuál es el nivel de seguridad que tiene la clave única. ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad efectivo que tiene o no? Lo segundo, si bien es cierto, no es tema de esta comisión y no es materia de la discusión de este proyecto, pero sí ha salido o hemos conocido en algunos medios de comunicación que hay un fuerte cuestionamiento a la licitación que hay de pasaportes y carnet de identidad porque supuestamente, según ha trascendido en algunos medios de comunicación, se habrían rebajado los requisitos especialmente de seguridad tecnológica de los nuevos documentos y de las plataformas que va a usar el registro civil. Si pudiera explicar ese punto. Y respecto, en concreto, con este proyecto propone la creación de 2 nuevos repositorios. Entonces me gustaría preguntarle al director del registro civil si para la creación de estos repositorios se contempla contratar nuevo personal para cumplir las funciones en estos 2 repositorios nuevos, si se contempla la contratación de funcionarios, de cuántos funcionarios estamos hablando, cuál es el costo de la contratación. Si no se está pensando contratar funcionarios, me gustaría saber si ese trabajo se va a realizar con los mismos funcionarios del registro civil que hoy están en la planta y si no es así, si se está pensando externalizar este servicio y si es con una externalización, ¿bajo qué condiciones? Y esto porque mirando la discusión de la ley de presupuesto que hemos comenzado, ya se fijó el marco presupuestario y las restricciones de contratación de personal para el año 2022. Entonces, por eso me gustaría que pudiera precisar ese punto en concreto. Vi que estaba viendo la palabra el senador Galilea. Sí, presidente, era pregunta para doña Eliana Quesada. 2 preguntas. Una, pero va muy relacionado a lo que usted señalaba. Todo lo que tiene que ver con fiscalización de notarios. Están los ministros en visita, pero a mí me encantaría saber si existen pautas claras, precisas, bajo las cuales los ministros hacen esa visita, porque es bastante obvio que el estándar de la notaría está muy lejos de ser pareja entre una y otras en todo aspecto de cosas. Entonces quería saber si existen parámetros, indicadores concretos y precisos bajo los cuales los ministros hacen visitas y a su vez evacúan su informe y a su vez califican a los distintos notarios del país. Y una pregunta completamente anecdótica, me tiene muy intrigado de qué porte es el cuadro que tiene usted detrás de Hernán Baldovinos. Eso puede responderlo muy brevemente, pero... Sí, lo voy a responder eso primero, senador. Ministra, es dejemos... solamente un fondo de pantalla. Un fondo de pantalla, disculpe, presidente. Si es que terminemos la ronda de preguntas, después puede contestar la duda artística que tiene el senador Galilea. No, me parece que era fondo de pantalla, así que fui engañado. Pero, bueno. Sí. Sí. ¿Alguna otra consulta, sino para ofrecerle la palabra a nuestro invitado? Senadora Bensperger. Sí, me gustaría consultar cuál es el régimen o la forma que tiene determinada la Corte para nombrar a los notarios y conservadores suplentes o interinos y con qué periodicidad se nombra este tipo de funcionarios. Eso, presidente, por ahora, gracias. Gracias, senadora Bensperger. Le ofrecemos la palabra a nuestros invitados para que puedan contestar, a la ministra Quesada, a la fiscal Lía Cabello y al director del registro civil. Sí. No sé quién, la señora fiscal, ¿tiene la palabra? Sí, parte de la señora Lía. Ya. Sí, el tema que yo creo que el presidente, esa parte me preferiría que la contestara Eliana, porque yo no he manifestado desacuerdo en el proyecto, en la forma del nombramiento de los nuevos notarios, conservadores y archiveros. Yo me he limitado a señalar que si cambia el sistema de gobierno judicial, ¿no es cierto?, ese nuevo ente que eventualmente uno o dos, la forma en que pueda tener, es quien debería hacerse cargo del tema de designación, etcétera. O sea, todo lo que significa gobierno, en el cual estarían incluidos
los notarios y conservadores. Y en cuanto a la siguiente pregunta, respecto a la forma en que hoy día se hace la fiscalización, ¿no es cierto? Estamos, y creo que eso también un poco lo ha dicho la senadora Vesperger y me parece que el señor Galilea, es absolutamente, y me atrevo a decirlo de esa manera, absolutamente ineficiente, de forma tal que creo que el proyecto abarca un punto que es de gran relevancia, porque el sistema registral en nuestro país y el sistema notarial no es malo en esencia, lo que tiene es que tiene un control bastante deficitario. Los jueces y fiscales y ministros de corte realizan esta actividad, sí, de acuerdo a un parámetro, de acuerdo a actas instructivos que se han entregado, y esto ya lleva aproximadamente, yo diría, 15 años, 10 años, en que se ha regularizado y se ha estandarizado estas formas de visita, ¿no es cierto? Pero no es una forma sistemática. El ministro se limita a concurrir 1 o 2 veces al año al oficio del notario, del conservador o del archivero, ¿no es cierto? Y señalar los puntos que están precisamente fijados en el acta en cuanto a comportamiento, etcétera, pero no hay una fiscalización que pueda realmente abarcar toda la función, ¿ya? Toda la función. Esto, al igual que el tema disciplinario, está señalado de una manera bastante genérica en el Código Orgánico de Tribunales. Entonces han sido las Cortes de Apelaciones, los jueces, la Corte Suprema la que ha tenido que ir estandarizando y señalando puntos sobre los que debe recaer esta fiscalización. Pero no existe una forma orgánica importante de fiscalización en este momento. Creo que esas eran las 2 preguntas que se referían al tema que yo podría contestar. La ministra Quesada. Me toca a mí. Ya. Señor presidente, sí, tal vez no me expresé bien, pero en ningún momento la Corte Suprema también ve con mucha positividad la forma en que ahora se regula el nombramiento el nombramiento de los notarios, archiveros y conservadores. Por lo tanto, en ese aspecto no. La aprehensión de la Corte Suprema se centra radicalmente en el régimen aplicado a los fedatarios. ¿Ah? En cuanto a eso, hace sus apreciaciones respecto al límite, al número de fedatarios que deberían estar circunscritos a alguna corte determinada, que existieran nóminas que den cuenta de la vigencia de que esos fedatarios están autorizados periódicamente, dar cuenta a la comunidad de esa circunstancia, si tienen una oficina donde no, porque el proyecto no señala nada, no especifica tampoco lo que ve con malos ojos la Corte Suprema, no con malos ojos, sino que digamos con cierta aprehensión de que el nombramiento de los fedatarios haya quedado radicado exclusivamente en las Cortes de Apelaciones y no intervenga el Consejo, ¿verdad? Que como en el caso de los notarios que emita un informe al respecto. Entonces, en ese sentido es la aprehensión, pero de los notarios no. En cuanto a las pautas de fiscalización que existen actualmente, la verdad es que existen ciertas pautas en cuanto a lo que uno debe revisar en fiscalía, en los oficios de notarios, conservadores y archiveros. Consiste en toda la revisión de todos los libros que se llevan en la notaría. Se hace también un cotejo, se verifica si efectivamente la escritura, por ejemplo, por decirlo así, se extendió por las personas que así lo dicen, que estén firmadas, debidamente firmadas, que el notario haya puesto su
sello, su firma, etcétera, que ponga expresamente cuánto se cobra por los derechos que cobra el señor notario, en el caso de las notarías, y así una serie, se revisa toda la documentación que lleva la notaría en ese sentido. También se revisa si el edificio cumple con las condiciones de seguridad para resguardar todos los instrumentos y libros y documentos que guardan. Y si la atención al público, cuando uno realiza la visita actualmente, se coloca un cartel, no estoy explicando así bien lo que ocurre en la práctica, y cualquier persona puede reclamar mientras esté el ministro visitando el oficio, y sin perjuicio de eso, como nosotros, como yo soy titular como ministro de Corte de Apelaciones, entonces me corresponde también realizar esa actividad. Como ministro en visita, cada ministro recibe todos los reclamos que se hacen por el usuario, y eso se llevan al pleno, se le pide informe al notario, qué sé yo, todo eso se va haciendo en la práctica, se hace. Pero pautas así que el código nada dice, solamente se han ido implementando con la práctica, se han ido implementando estas prácticas, ¿ah? Y existe un formato de visita y todo eso. Eso es lo que quería decir, pero reitero que respecto al nombramiento de los notarios, la Corte Suprema no ha hecho ninguna observación al respecto. Negativa, observación negativa. Gracias, ministra Quesada. Ofrezco la palabra al director del Registro Civil. Voy a ir en el mismo orden de las preguntas. La pregunta sobre la seguridad de la clave única. Lo primero, la clave única es compartida. Nosotros como registro civil lo que entregamos es el código de activación, que sería como la primera clave. Después la administración, almacenamiento de esa clave la tiene gobierno digital, que está en NixExpress. Ahora, nosotros hemos estado trabajando y viendo ese modelo y qué podemos hacer con él. Con respecto ahora a la seguridad, como registro civil, lo comenté al principio, tenemos la clave única remota, esa es la entrega del código, ese código de activación. Lo que hicimos fue darle trazabilidad, es un aplicativo que hace una videoconferencia y que permite sacar una fotografía de la persona. Por lo tanto, tenemos un respaldo de la fotografía, tenemos el respaldo de la fecha, hora en que se le otorgó esa primera código de activación, tenemos el funcionario que le entregó ese código de activación y que fue ministro de fe, porque primero el sistema hace que se valide que la persona es y tiene algo. Ese algo es la cédula de identidad donde tienen que ingresar su RUN y tienen que ingresar un número de documento que está en la cédula. Después de eso, ahí recién se agenda. Al otro día, bueno, 2 días, cuando venga por decir así, la entrevista, ¿no es cierto?, la validación, ahí el funcionario del registro civil, con un procedimiento que establecimos, tiene que validar que sea la persona que está, recuperamos una foto también, por lo tanto en el aplicativo aparece una fotografía de la persona. Esa fotografía, por procedimiento, tiene que ser validada con la fotografía de la cédula, que es la misma, y además validar con la persona. Eso es lo que hace como ministro de fe el funcionario del registro civil. Una vez que está todo eso cuadrado, recién ahí lo otorga y no se lo entrega esa clave, sino que se la envía al correo electrónico que la persona había informado anteriormente. Todas esas medidas hacen que ya en su génesis, en el origen, la clave única parta con medidas de seguridad extremas. Luego, que yo lo conozco porque me ha tocado participar, como dije, independiente que no esté bajo la administración del registro civil de identificación, el gobierno digital aloja esa información, la custodia, sabemos que está encriptada, sabemos que también tuvieron problemas por la prensa, también nos enteramos que hubo problemas, ¿no es cierto?, de algunos hackeos, básicamente con temas más de procedimientos por temas tecnológicos, eso también hay que decirlo. Y que sabemos también
como medida de seguridad que están trabajando en un segundo factor de autenticación, que es lo que yo diría que les falta, y que ellos lo saben, por un tema de seguridad, de tal forma de confirmar que la persona es con un segundo factor. Eso es lo que podría hablar de la clave única. Comentario, creo que una muy buena, como diría yo, es una muy buena forma de autenticar a los ciudadanos chilenos, y que ha permitido en pandemia también hacer varias cosas rápidas, entregar beneficios, etcétera. Y como yo complementando lo que decía antes, nosotros como Registro Civil de Identificación también hemos apoyado para las personas que no tienen por alguna razón la clave única, poder autenticar con el RUN y con ese número de documento que está en la cédula de identidad. No sé si hay alguna consulta sobre eso antes de pasar a la segunda respuesta. Sí. Con respecto a la licitación, la verdad es que como Registro Civil de Identificación también hemos sido muy respetuosos, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con respecto a la información, porque entendemos la importancia que ha tenido, ¿no es cierto? Entendemos que los oferentes están muy interesados y entendemos la situación. Así que nosotros hemos hecho solamente una declaración, el proceso hemos dejado que continúe, hemos tratado, ¿no es cierto?, de hacer esto. Ha sido, los oferentes han ido al Tribunal de Compras Públicas, que también es algo que se ha manejado con la prensa. Yo lo que puedo informar es que hemos estado, ¿no es cierto?, en todas las instancias, seguimos con la licitación en pie. Solamente me gustaría referirme a la pregunta con respecto a que se bajaron los estándares de calidad, y quiero desmentirla categóricamente. Eso no ha sido nunca un hecho de esto, al contrario. Recordemos, y solamente lo digo así, recordemos que la anterior licitación fue hecha hace casi 15 años. Partió en 2006 las bases, en 2007 se hicieron. El mundo en 15 años tecnológicamente ha cambiado bastante, como también ha cambiado el sistema normativo y de estándar. Entonces, cuando dicen que no corresponde o que tiene menos calidad, yo, por favor, o sea, nosotros tenemos una regla, ya un estándar que se llama ICAO. El estándar ICAO, que obviamente en 2006, 2007 no estaba tan difundido, hoy día es un estándar de la industria. Y ese estándar de la industria le da un piso técnico. Adicional a eso, nosotros agregamos normativa ISO, la ISO 27000 y la ISO 27701, que es de protección de datos. Adicional a eso, agregamos normativa y estándares BIS. La ISO, recordemos que son de origen europeo, ¿no es cierto?, que son los estándares internacionales, la Organización de Estándares Internacionales, que tiene un origen europeo bastante detallado, bastante estricto, que da recomendaciones mínimas que ya están, ¿no es cierto?, o sea, que ya cumplen de sobremanera, incluso mejoran lo que nosotros tenemos hoy día. En el tema de, por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando hablamos de la anterior licitación se discutía si tenía que ser el material, si podía ser policarbonato u otro. Hoy día eso está zanjado hace años. Todos los pasaportes, todas las cosas son, ¿no es cierto?, utilizando policarbonato. Eso ya está. También se discutía hace 15 años atrás cómo se tenían que grabar la información. Hoy día también son temas zanjados. Entonces, no, yo categóricamente desmiento que se hayan bajado. Al contrario, aprovechamos la tecnología que está, aprovechamos los estándares NIS, ISO, que son de carácter internacional, aprovechamos también que pertenecemos a la OCDE y en tema de reglamentación de compras también utilizamos los más altos estándares de compras públicas, siempre proveyendo transparencia y aumentando la competencia. Es por eso que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, ofertas bastante competitivas, incluso con el proveedor que está actualmente también hizo ofertas muy competitivas. Sí, eso sobre la licitación, no puedo referirme a porque estamos, como decía, estamos en curso y hemos sido bien respetuosos. Y por último, en el tema de los registros, como dije al principio también, recordar, nosotros manejamos alrededor de 25 registros. Acá, en este proyecto, hablamos de 3 registros más. Básicamente lo hemos pensado siempre desde el punto tecnológico, lo hemos pensado con un modelo que obviamente también que quedar en el reglamento, pero nunca hemos, en los costos, hemos pensado en aumentar dotación ni en solicitar recursos para funcionarios. No queremos aumentar los funcionarios, no queremos aumentar la dotación en ese sentido. Lo que tenemos es el desarrollo que está y que estamos menos dentro de lo que hemos revisado últimamente, que son las últimas cifras que nos entregó DIPRED. Creemos que sí se puede hacer alrededor de, no nos acuerdo de la cifra ahora, pero está dentro de ese margen razonable. Así que
no consideramos mayores recursos, lo que sí consideramos es tecnología, consideramos un portal, que ese portal se alimente, y nosotros tenemos un repositorio que tenemos que almacenar, como almacenamos ya hoy día, como decía, y generamos casi 80 millones de transacciones al año, recibimos casi 280 millones de visitas en nuestro portal. Gracias a nuestro invitado por la respuesta. Bueno, estamos sobre la hora ya y algunos senadores me están planteando que tienen que ir a integrar otras comisiones. Entonces, antes de terminar, le damos la palabra al ministro de Justicia. Gracias, presidente. En atención a la hora, voy a tratar de ser muy breve. Quiero agradecer nuevamente la participación de las ministras que han se pronunciado, la ministra judicial Bea Cabello, la ministra Elena Quesada, así como el director del Registro Civil Sergio Mercedieski, que han permitido esclarecer y avanzar un poco en referirse a los temas y también a las inquietudes que surgen. Respecto de una inquietud muy central, y empezando por lo que planteaba la senadora Gensberger, respecto de cómo se nombran los notarios, efectivamente aquí hay un cambio muy significativo en el nombramiento, en varios sentidos. Se hace un concurso para proveer los cargos, se exige para quienes postulan el haber aprobado un examen de conocimiento jurídico, ¿no? Esta forma de nombramiento y estos requisitos se aplican a todos los notarios, conservadores, archiveros y fedatarios, de acuerdo a lo que aquí se señala. El concurso permite que postulen todos sin restricciones, todos los que quieran, pero solo puede la Corte de Apelaciones elegir a quienes están dentro de los 10 primeros postulantes. Y este nombramiento es resuelto por un consejo resolutivo. Esta terna que arma la Corte de Apelaciones de esos 10 mejores postulantes, consejo que está integrado por 5 personas, el ministro de Justicia que lo preside, un abogado con 15 años de mucho ejercicio profesional y académico o que haya pertenecido al escalafón primario, y si es ministro de la Corte de Apelaciones que haya figurado en la lista de méritos en los últimos 5 años designado por el presidente de la República, un representante del Consejo de la Alta Dirección Pública y 2 decanos de facultades de Derecho acreditadas por 5 años elegidos en el Consejo de Rectores. Y los notarios suplentes son designados cada 2 años por la Corte de Apelaciones en base a una nómina de 3 abogados que deberá presentar el notario. Este es el esquema previsto, respecto del cual se han planteado algunas inquietudes y que son bastante relevantes. Primero, hay que destacar que lo que busca este sistema es terminar con la discrecionalidad con que actúa hoy día el presidente de la República, ¿no? Que nombra a los notarios, conservadores, archiveros de la terna que le envía la Corte de Apelaciones y sobre esa base simplemente resuelve a su sola discrecionalidad. Lo que estamos haciendo es un sistema reglado, tanto para las Cortes de Apelaciones en las ternas que configuran, pero generando un sistema en donde la Corte de Apelaciones circunscribe su actuación y el presidente de la República cede, por así decirlo, sus atribuciones y las entrega a este Consejo Resolutivo que va a tener que actuar de una manera más transparencia, fundada, pública y meritocrática, de manera de garantizar buenos nombramientos. Ahora, se pregunta, ¿es posible o no será mejor precisamente para que los tribunales se dediquen a sus labores jurisdiccionales y no a labores administrativas o de gobierno, que no participen tampoco en las ternas? Y yo creo que esa es una súper buena inquietud, muy legítima. Quiero decir que nosotros presentamos un proyecto que incluye reforma constitucional, que está en la Cámara de Diputados, que prevé un nuevo sistema de nombramiento de los jueces. Y en ese caso suprimimos el rol de las Cortes de Apelaciones en la elaboración de ternas. Y este Consejo Resolutivo de Nombramientos Judiciales, que por así decirlo es equivalente al que se está planteando para los notarios, se hace cargo de todo. Vía Corporación Administrativa del Poder Judicial para todos los procesos administrativos y convocatorios de concurso. Finalmente, es este Consejo, en el caso de los jueces, el que nombraría a todas las instancias. Y eso, si se podría replicar aquí,
la respuesta es sí. A nosotros nos parece un tema que sí es de interés avanzar en un esquema en que liberemos de la formación de las penas a las Cortes de Apelaciones. Yo diría que es algo perfectamente viable en nuestra perspectiva. Eso respecto de una de las inquietudes. Respecto de la creación de nuevos oficios, tan contentos que para ello es requisito tener más información y este proyecto sí la provee. Hay una diferencia respecto de si el informe de la Corte de Apelaciones debe o no ser vinculante. Nosotros creemos que, como se han fijado numerosos antecedentes objetivos para avanzar en la creación de nuevos oficios, no es necesario que ese informe de la Corte de Apelaciones sea vinculante. Es uno de los antecedentes que se tiene para poder crear e ir incrementando el número de notarías o de conservadores según cuál sea la necesidad, y por lo tanto no nos parece necesario que este informe sea vinculante. Enseguida, respecto de los fedatarios, se hace presente, y con toda razón, la falta de regulación que viene en el proyecto, porque, como también se recordaba, sucedió algo extraño. En la comisión se aprobaron una serie de normas que están referidas precisamente a las inquietudes que aquí se hacen presentes, a la fiscalización, a la regulación de distintos aspectos, como se han mencionado, y que pareciera necesario tenerlos acreditados: el registro, la transparencia y la publicidad, el número, etc. Y por lo tanto aparece un proyecto, el que tienen ustedes en sus manos, en que se crean los notarios, pero no están regulados. Y eso porque, si bien eso estaba dentro del proyecto que despachó la comisión, en la sala no se reunió el quórum para esa parte del articulado que tenía la regulación de los fedatarios. Y nosotros, cuando hemos presentado esto, lo hemos dicho con las atribuciones y exigencias que necesitamos que tengan los fedatarios, pero que vamos a tener que reincorporar, dado que por falta de quórum estas normas se cayeron. Y quiero ahí, por lo tanto, agregar que nosotros no tenemos problemas y dificultades en avanzar en una mayor regulación, incluso en algunos aspectos. Por ejemplo, se dice que no sería conveniente que los fedatarios fueran nombrados por las Cortes de Apelación, como se plantea en el proyecto, y que sería bueno que lo hiciera el Consejo Resolutivo de Nombramiento. A nosotros nos parece una idea perfectamente atendible y estamos abiertos a conversarla para a ver si llegamos a una fórmula que así lo establezca. Pero, en lo central, falta una mayor regulación en el proyecto que está hoy día en el Senado, producto de que no se aprobaron las normas por falta de quórum en la sala de la Cámara, que vamos a reincorporar, precisando, y podemos mejorar todavía esa regulación porque compartimos las inquietudes de la fiscal y la ministra, la fiscal judicial, respecto de asegurar la seguridad jurídica. Y al mismo tiempo, los nombramientos, ciertamente, son cuestiones que podemos también incorporar. Respecto de la transparencia en los fedatarios, yo quiero señalar que aquí hay un esfuerzo muy contundente de transparencia, que hoy día no existe, ¿no? Hoy día, por ejemplo, de acuerdo a este proyecto, los fedatarios, notarios, conservadores y archiveros van a tener la obligación de tener una página web y de publicar mucha información relevante para evitar las asimetrías de información que hoy día existen. Entre ellas, la obligación de publicar toda la información respecto a la dirección del oficio, el horario de funcionamiento, qué trámites se pueden realizar, cuáles son los requisitos para hacerlo, cuáles son sus aranceles, la nómina de suplentes actualizada, los balances anuales, sus declaraciones de intereses y patrimonio, los últimos 3 informes de supervisión elaborados por el respectivo fiscal judicial y tener un canal de consulta, reclamos y sugerencias. Deberán publicar también los índices de las escrituras públicas e instrumentos protocolizados, el repertorio, y tener acceso al repositorio digital que administrará el registro civil, según recién oía.
se debe garantizar la disponibilidad y accesibilidad de información contenida en el registro público. Y, por cierto, la obligación de rendir con una preferencia no superior a 3 años un examen de conocimientos jurídicos de administración y destrezas que va a realizar la Corporación Administrativa del Poder Judicial. De manera que aquí estamos nosotros pasando a un nuevo nivel de transparencia, publicidad y probidad que va a ser controlado por los fiscales judiciales. Y en ese sentido, las inquietudes respecto de la fiscalización que se hacían hoy día, nosotros estimamos que el mecanismo de fiscalización que existe es a todas luces insuficiente. Están llegados a los ministros de corte o a los jueces de letra, y eso no es real. Es muy difícil la labor que tienen hoy día los ministros para sacar adelante su labor jurisdiccional, como para además tener un sistema de fiscalización muy eficaz. Y por eso que hemos hablado con la fiscal judicial, la ministra Lía Cabello, hemos conversado el tema de cómo poder mejorar, y generamos este sistema para darle al fiscal judicial de la Corte Suprema, que tiene que fiscalizar por sí o a través de los fiscales judiciales, la conducta funcionaria de notarios, conservadores, fedatarios y archiveros. ¿Qué cosas se van a ver? La Fiscalía deberá tener un plan anual de supervisión y control. Habrá auditorías externas que se han mencionado aquí y que la fiscal judicial, señora Lía Cabello, ha señalado con razón que debería haber una mayor fluidez y un mayor mecanismo para poder mejorar el uso y administración de esa información. Eso está llegado al reglamento y, por supuesto, estamos disponibles para asegurar, y lo vamos a asegurar por ley, que eso se va a lograr. Es decir, que esta fiscalización se permita asegurar con la información que los auditores deben hacer. Y ese rol me parece que debería ser un elemento no solamente nuevo, sino que es muy ayudador a el trabajo que van a hacer los fiscales en su fiscalización. Hay inspecciones a los oficios, se reciben los reclamos de los usuarios por parte de los fiscales, habrá que hacer, y estarán obligados a hacer encuestas de satisfacción, consulta y revisión de los repositorios de documentos, garantizar el cumplimiento de los aranceles y manuales que permitan uniformar las pautas de fiscalización, que son parte de las preguntas que se hacían presentes, por ejemplo, por parte del senador Gabriel. ¿Con qué pautas, con qué estándares se están fiscalizando? Respecto al proceso disciplinario, ambas ministras han hecho presente la inquietud respecto de que el proceso en que se abre un proceso disciplinario, el fiscal judicial actúa como promotor y formula cargo, pero hay un ministro de Corte de Apelaciones que está a cargo del proceso disciplinario. Y están planteando la necesidad tal vez de regular en forma más expresa y contenida el procedimiento por ley para asegurar que eso permita desde luego el debido proceso, ¿no? La debida y adecuada defensa del implicado en esta fiscalización y por cierto también estamos dispuestos a revisar esa materia para asegurar que estos procedimientos que queden en la ley garanticen el objetivo de asegurar debidos procesos disciplinarios. Adicionalmente se establecen para los fiscales judiciales la obligación de dar cuenta pública y de ir informando el cumplimiento y desarrollo de sus funciones y actividades a través de la página web, con lo cual no solamente los fiscales están encima de los ministros de fe, sino que también ellos tienen que ir dando cuenta de lo que hacen para asegurar el cumplimiento. Y para ello se crean 38 nuevos cargos, que son 35 para la Fiscalía Judicial y 3 para la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, con el propósito de permitirle un mejor funcionamiento. Respecto de algunas regulaciones que no incluirían archiveros, en realidad, como en general son todos notarios archiveros, lo que se establece, lo que se pide en realidad se refiere al archivero de Santiago, que se tiene una situación distinta y nos parece razonable incorporarlo
en su regulación, cuestión que haremos sin falta. Y finalmente, la última inquietud dice relación con la tecnología. Se valora la incorporación de la tecnología o algunas cosas que no quedaron aprobadas por la Cámara de Diputados, como por ejemplo la firma electrónica en el ámbito de las escrituras públicas, que vamos a reponer. Pero la clave aquí es que no se pierda la seguridad jurídica. Y nosotros estamos tranquilos en que efectivamente este proceso de mayor tecnología sí se va a perfeccionar. Deberán contar, de acuerdo a nuestra posición, con sistemas electrónicos y telemáticos de tramitación, gestión, comunicación, archivo, conservación, certificación y consulta. Luego un repertorio digital de escritura pública que va a llevar el registro civil, un archivo digital de poderes del registro civil y un registro nacional de interdicción también en el registro civil. Todos ellos estarán funcionando de esa manera. Y la relación entre los notarios y los conservadores son también en el futuro todas realizadas en forma electrónica. Y el registro de bienes raíces, algo que mencionaba el senador Araya en la sesión anterior, se va a realizar a través de el folio real, que será también un registro enteramente electrónico. Y por lo tanto, estamos seguros de que eso va a permitir asegurar que el mayor uso de la tecnología, regulado por ley, que han sido las restricciones que se han tenido hoy día para autorizar desde la Corte Suprema su uso, va a quedar estandarizado en este proyecto de ley, más el de firma electrónica avanzada, que esperamos se despache en paralelo con esta legislación. Presidente, termino solo reforzando un punto muy especial que se ha dado en el debate público respecto de la licitación del registro civil de la nueva forma de confeccionar cédulas y pasaportes en nuestro país. Esta es una materia que como concurso lo lleva ciertamente el registro civil. Esta es una licitación pública internacional que se ha reglamentado de acuerdo a nuestra legislación interna y a los estándares de la OECD, respecto de los cuales estamos obligados a seguir. Y se ha hecho precisamente modificando, entre otras cosas, las normas de seguridad respecto de la protección de datos personales. Normas que hoy día no existen. La precariedad que tenemos en el manejo de los datos es muy alta, porque hoy día los equipos, la acumulación de datos, los servidores son todos del proveedor de información. En el nuevo sistema, como decía el director, hay estándares de seguridad en el manejo de los datos totales, porque los datos, para quien se adjudique esta licitación, van a ser de propiedad del registro civil, van a ser manejados por el registro civil, y lo que van a hacer los proveedores va a ser facilitar los software que van a permitir el manejo de esto o la confección de los instrumentos, cédulas o pasaportes que van a recoger esa información, pero siempre enteramente encriptado, porque su manejo único y exclusivo va a ser del registro civil, garantizando la total seguridad a quien se vaya a adjudicar esta licitación. Eso todavía no está resuelto y nosotros no queremos interferir en ese proceso, porque la clave, sobre todo un país serio como el nuestro, abierto al mundo, un Estado de Derecho democrático, es que las licitaciones internacionales respeten las normas nacionales e internacionales en estas situaciones y en estos procedimientos. Es lo que puedo decir rápidamente, informar respecto a las inquietudes y consultas que se han hecho por parte de quienes han intervenido en esta oportunidad. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por su exposición, y agradecemos la presencia de nuestros invitados, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.